Las sesiones pasadas ya comenzamos a ver lo que es la segunda ley de la termodinámica. Vimos fundamentalmente los enunciados. Recordamos que vimos el enunciado de Clausius que dice que no es posible ningún proceso cuyo único resultado sea la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura hacia otro de mayor temperatura. Y también vimos el enunciado de Kelvin Planck que dice que no es posible ningún proceso cuyo único resultado sea la conversión completa de calor en trabajo. Entonces, eso es como tal, en palabras, la segunda ley de la termodinámica. Y también vimos que tiene que ver mucho con ciclos, donde definimos para un ciclo una cantidad con la letra griega eta, que es la eficiencia, que es el trabajo realizado entre el calor de entrada, ¿no? Que yo usé la notación H y L para denotar justamente los reservorios de temperatura mayor y menor respectivamente, o sea, mayor para H y menor para L, ¿no? Entonces esto es equivalente a decir esto de aquí. Bueno, aunque muchas veces pues tenemos que tener cuidado con esto porque al salir este QL, si usamos toda la termodinámica que ya sabemos, podría ser negativo, ¿no? Entonces, para evitarnos de problemas, se usa esa notación con el valor absoluto y ya así nos evitamos de posibles conflictos que nos vaya a generar poner tal cual el signo negativo ahí, ¿no? O sea, este menos ya implica que ese calor va a ser de salida, ¿no? No va a ser absorbido, digamos, por el sistema. Y vimos un ciclo, un motor muy importante en particular, que es el de Carnot. Y para el ciclo de Carnot, vimos que consiste en una combinación de cuatro procesos que se ve en sentido horario en el diagrama PV, es decir, partimos de un punto y primero eh, es una expansión isotérmica, después es una compresión, no, una expansión adiabática, luego una compresión isotérmica y finalmente una compresión adiabática, ¿no? Entonces, más o menos esquematizado se vería de esta manera en el diagrama PV. Entonces, estas son isotermas, estas son procesos adiabáticos, ¿no? Entonces, parte de aquí, pasa por uno, por dos, por tres, por cuatro y regresa a uno, obviamente, porque es un ciclo, solo que estas dos flechas las hice mal. Y bueno, ¿no? Entonces, sucede entre dos reservorios de temperatura TH y TL, y vimos que para ese ciclo reversible cumple una relación importante, ¿no? Que como definimos a la eficiencia, pues nos dimos a la tarea de encontrar esa razón y resulta que esa razón es útil o puede expresarse más bien en términos de la temperatura, ¿no? De esta manera. Bueno, esto es lo que cumple un ciclo de Carnot. Entonces, otra cosa importante, bueno, ya que mencioné lo del sentido que toma un proceso o un ciclo en el diagrama PV, por ahí para estar en el mismo canal, me gustaría pues ver el caso, o más bien, creo que se los mencioné, pero como se puede confundir muy fácilmente, podría ayudarnos el verlo o demostrarlo con un ejemplo sencillo. ¿Cómo es el trabajo en un ciclo? En el sentido de que si es positivo o negativo, si el ciclo es horario o antihorario, ¿no? O sea, vamos a ver cómo podemos ver qué signo va a tener ese
ese trabajo. Y esto pues puede servir justamente para ayudarles a determinar eh, si el calor va a entrar o salir, ¿no? En el sistema también, porque pues a partir de ahí pueden usar la primera ley y ver qué onda. Entonces, esta idea, por ejemplo, también se puede aplicar a uno de los problemas que les pusieron en la tarea, donde les ponían un ciclo circular o algo por el estilo, ¿no? Y para la manera en la que creo que puede salir es pues usando primera ley y ver qué signo va a tener el trabajo para cada uno de los procesos, ¿no? Dependiendo de la trayectoria a la que sigan. Entonces, también es muy importante recalcar que es importante distinguir entre el trabajo hecho sobre el sistema y por el sistema. Entonces, desde el comienzo hemos usado la primera ley con la notación de sobre el sistema, ¿no? Entonces usamos el trabajo sobre el sistema, que quizá no esté tan chido para aquí en este caso de calcular eficiencias, porque como tal, ese trabajo lo realiza el motor, ¿no? Entonces técnicamente estamos calculando el trabajo hecho por el sistema, lo cual solo es el negativo de ese trabajo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que tengan presente siempre eso y quiero que vean que si yo tengo un ciclo en un diagrama PV, voy a tener dos casos, ¿no? El primer caso es cuando el proceso se da de tal manera que su sentido es el mismo de las manecillas de un reloj. Entonces, voy a imaginar un ciclo sencillo, tal que me forme un rectángulo en el diagrama PV. Entonces, es una combinación de un proceso, bueno, de dos procesos isobáricos y de dos procesos isocóricos. Entonces, en el primer caso tengo, imagínense que todas son rectas, dos verticales y una horizontal. Entonces, en el primer caso yo tengo que parto de este estado uno, paso a 2, luego a 3 y así hasta regresar a uno. Y como les dije, es en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Y resulta que es entre una presión uno y una presión 2 y entre un volumen uno y un volumen 2. Entonces, a mí lo que me interesa es definir un delta V que es positivo porque es la cantidad mayor menos la cantidad menor. Y también yo voy a definir un delta P, también positivo, que va a ser mi presión mayor menos mi presión menor, que es esta de aquí abajo. Entonces, yo estoy diciendo que delta P y delta V son este, mayores que cero, ¿no? Y bueno, entonces, en este caso, eh, el trabajo, ya sea el hecho por el sistema o sobre el sistema, va a ser el área encerrada por la curva, ¿no? Pero el signo me lo puede determinar o lo puedo poner simplemente con ver la dirección del proceso, ¿no? El sentido en el que ocurre. Porque, bueno, para este caso, yo puedo calcular el trabajo total como la suma de el trabajo del proceso de uno a 2 más el trabajo del proceso de 3 a 4. Obviamente el de 2 a 3 y de 4 a uno no hay trabajo. Entonces el trabajo de uno a 2, si yo aquí quizás sea necesario también definir aquí primero para visualizar esto, la presión final y aquí la presión inicial, y aquí el volumen inicial y aquí el volumen final. Entonces el trabajo de uno a 2
obviamente, hacer un proceso isobárico sería la presión final por el incremento en el volumen, ¿no? Pero con un signo negativo porque estoy hablando con la convención que me gusta de el trabajo hecho sobre el sistema, ¿no? Ahora, si yo calculo el trabajo de 3 a 4 sería menos la presión cero por menos delta V, ¿no? Porque ahora es de un volumen final a un volumen inicial, ¿no? Entonces esto es simplemente P cero por delta V. Y de tal manera que el trabajo total, la suma de los dos anteriores, simplemente sería P cero menos PF por delta V. Entonces aquí estoy yo recalcando, voy a recalcar que delta P lo defino como PF menos P cero y delta V es igual a VF menos V cero. Entonces, esto que tengo aquí es menos delta P por delta V. Y delta P y delta V son positivos y obviamente su producto también es positivo. Entonces, el trabajo en un hecho sobre un sistema en un ciclo que va en las manecillas del reloj, pues es negativo, ¿no? O sea, tiene sentido porque el sistema realiza trabajo, ¿no? Y concuerda con lo que hemos visto de, por ejemplo, el ciclo de Carnot, que tiene esta dirección en sentido anti, en el sentido horario de las manecillas del reloj, ¿no? Entonces yo podría hacer lo mismo, ahora invertir la dirección en la que surge todo este ciclo. Igual puedo partir de aquí de uno, pero en lugar de ir en el sentido de las manecillas del reloj, pues iría en este otro sentido, ¿no? En el sentido opuesto. Y si yo sigo los pasos que puse en el de la izquierda, pues tengo que llegar al signo opuesto justamente al que obtuve aquí, ¿no? Entonces, en este caso, sobre el sistema es trabajo positivo, ¿no? O sea que el hecho por el sistema es negativo y bueno, esa es una forma de demostrar en función del sentido en el que se dé mi ciclo, si mi trabajo va a ser positivo o negativo, ¿no? Entonces, bueno, como les dije, esta idea pues les podía servir para resolver, creo que era el problema 5 de su tarea. Y bueno, eso, ¿no? Que tal cual ustedes también pueden ver que también demostramos con esto que el trabajo en un ciclo es el área encerrada, ¿no? Porque el área de ese rectángulo es delta P por delta V y el signo va a depender del sentido en el que se realice el proceso, ¿va? Bien, bueno, entonces, terminado este paréntesis, me gustaría continuar con un concepto muy importante que tiene que ver con la segunda ley, el cual es imprescindible de ver siempre que se ve segunda, y es el de entropía, ¿no? Entonces, es muy sonada la entropía, creo. Es una variable que se escucha mucho y que a nivel olimpiano nos interesa de cierta forma porque también verla de la manera más abstracta
o teórica por la que se puede definir. No interesa mucho en la Olimpiada, pero pues sí está interesante. Ustedes si gustan aprenderlo de esa manera, les recomiendo que vean unos videos. No sé si ustedes conozcan a Versatium. Entonces él tiene un video que habla un poquito de la entropía y hay muchos divulgadores, ¿no? Que hablan de la entropía y que dicen que no, entropía no mide el desorden, es esto. Entonces, bueno, sí, muchas veces se habla de la entropía como una medida de desorden, pero pues resulta que tiene que ver con cosas más relacionadas a probabilidad o combinatoria específicamente. En la Olimpiada nos interesa más ver matemáticamente la expresión de la entropía, que como tal, pues yo voy a definir o partir de que la entropía, como lo vamos a ver, es un diferencial de entropía es igual a un diferencial de calor entre temperatura, ¿vale? Entonces, bueno, esto, para que se cumpla esto, el proceso en el cual yo quiero medir el cambio de temperatura, pues tiene que ser reversible, ¿no? Estas notaciones de cuasi estático reversible son restricciones que son las que comúnmente se ven en la Olimpiada de Física, ¿no? La mayoría de las veces se asume esto. Y qué otra cosa, que la entropía como tal no, a pesar de que es una variable de estado, es decir, que su cambio únicamente depende del estado inicial y final, pues como tal no puede medirse la entropía instantánea, digamos, sino que siempre lo que se calcula es el cambio de entropía, ¿no? Entonces, en la Olimpiada, lo que se llega a ver de la entropía es calcular los cambios de esta, pues en un ejercicio simple para ciertos procesos o para un gas ideal o para un gas de Van der Waals, etcétera, ¿no? Entonces, antes de meternos a hacer cálculos con esta ecuación, resulta que con la idea de un ciclo de Carnot, donde se obtuvo esta relación que les puse hace rato, se puede llegar a demostrar una desigualdad que se le llama la desigualdad de Clausius, la cual aplica para un ciclo termodinámico. Entonces, por eso es que es esta notación de una integral en una superficie cerrada, digamos. Entonces, como es en un ciclo, resulta que esta integral es menor o igual que cero, ¿no? Esta es la desigualdad de Clausius y se cumple la igualdad estricta, o sea, que es igual a cero lo de la izquierda, siempre y cuando ese ciclo, o sea, esa trayectoria que inicia y termina en el mismo punto, sea irreversible. Entonces, eso es importante porque lo que nos dice es que el cambio en la entropía en un ciclo reversible es cero, ¿no? Entonces, el ciclo de Carnot, en el ciclo de Carnot, el cambio de la entropía es cero, ¿no? Y bueno, ahora hay otra idea u otro enunciado que es muy común para la segunda ley de la termodinámica, que te dice que la entropía en un sistema aislado siempre aumenta, ¿no? Entonces también de ahí viene que dicen que la entropía del universo siempre aumenta y de hecho se puede demostrar este, con este resultado justamente de la desigualdad de Clausius y de la definición de entropía y pues lo puedo hacer si yo me imagino que este, sigo dos procesos, parto de un proceso uno
y sigo una trayectoria, un proceso general que no necesariamente es reversible y regreso en un proceso reversible, ¿no? Entonces este es general, o sea, posiblemente irreversible. Entonces, este, se dice que esta integral sería igual a la suma de la integral de 1 a 2 de esta primera cantidad más la integral de 2 a 1, que es el proceso irreversible, ¿no? Entonces, para que cumpla la desigualdad de Clausius, tiene que ser menor o igual que cero. Y bueno, otra cosa es que esto como tal sería el cambio en la entropía, de acuerdo a la definición que yo puse, porque este es el proceso reversible, ¿no? De 2 a 1. Y manipulando matemáticamente esa expresión, ¿a qué llego? Bueno, no, esto no es menos delta S. ¿Por qué es menos delta S? Porque yo aquí tengo de 2 a 1. Entonces, si yo pongo de 1 a 2, tengo que cambiarle el signo de esta manera y se me cambia el signo de los límites de integración y ahora sí es delta S. Entonces, entonces aquí ya puedo poner que si paso este del otro lado, delta S es mayor o igual que dq sobre t de 1 a 2. Y aquí se dice que si yo tengo un sistema aislado, entonces lo de la derecha, el dq es cero y por consiguiente delta S siempre es mayor o igual que cero, ¿no? Entonces, como el universo como tal, así en conjunto, es aislado, o sea, en lo que es todo, pues va en consecuencia o en conclusión lo de que la entropía del universo siempre aumenta, ¿no? Entonces, justamente en esta idea es en lo que concluye uno de los videos, bueno, muchos videos, ¿no? Hablan de esto, de que la entropía del universo siempre aumenta y que dice la dirección en la que surge la vida, ¿no? Es decir, que si se llega a la entropía máxima, pues ya no tendría sentido hablar de un pasado o un futuro. Entonces, bueno, eso, si les gusta la divulgación o las cosas por el estilo y no conocían ese canal que les digo de Versatium, pues les recomiendo que lo busquen y se diviertan un rato. El subíndice de DQ es dice REV de reversible, ¿sí? ¿Vale? Bien. Entonces, otra cosita importante que nos da esa definición de entropía que a partir de ahora usaremos sin distinción lo de reversible, es decir, que no voy a seguir escribiendo explícitamente que es reversible. eh, es algo que se le llama la relación fundamental de la termodinámica. Recuerdan que la primera ley de la termodinámica incluye diferenciales inexactas, pues hay una forma de escribirlo sin que incluya eso y es válida para cualquier tipo de proceso, ya sea reversible o irreversible, ¿no? O sea, ustedes saben que du es igual a dq más dw, ¿no? Lo que es lo mismo que dq menos pdb, esto ya lo habíamos visto, pero también dq ahora lo puedo escribir como t diferencial de s menos pdb. Entonces, esta es la que se le llama la relación fundamental
de la termodinámica, que es otra forma diferencial de la primera ley de la termodinámica. Y de cierta forma relaciona la primera y la segunda ley, porque ahí está dentro la entropía, ¿sí? Bueno, de esto no vamos a hablar mucho, pero simplemente es para que la conozcan por si en algún problema les ayuda. Tampoco es que sea muy difícil de visualizarla cuando tengan que poner temperatura y entropía. No sé, siento que sabiendo la expresión matemática para la entropía se les puede ocurrir, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a irnos a cálculos de entropía. Entonces vamos a buscar una expresión la más general para el cambio de entropía de un gas ideal. Entonces, para el gas ideal, podemos llegar a una expresión general que es la siguiente. Delta S para gas ideal. Entonces, el cambio en la entropía para un gas ideal lo podemos obtener a partir de integrar la expresión para el diferencial de entropía y, bueno, por si no recuerdan eso, esa barrita en el D es que es una diferencial inexacta, ¿no? Pero bueno, esta es la manera en la que se puede obtener una expresión para el, el cambio en la entropía, ¿no? Entonces, tengo que recurrir, como en muchos problemas, a la primera ley. Entonces, tengo que escribir que S de Q, según la primera ley, es igual a du más P de B, ¿no? O sea, más el trabajo. Entonces, sustituyendo, tengo que du más P de B sobre T es igual a ds. Y ahora tengo que integrar. Entonces, voy a suponer que ese cambio es entre una temperatura T0 y a una temperatura TF. Entonces, es de un estado cero a un estado final. Y también el volumen cambia de VF0 a un volumen VF. Entonces, la entropía va a ir de S0 a SF. Y entonces la primera integral sería du sobre T. Ahorita me regreso a los límites de integración. Más la integral de P sobre T de B. Obviamente todavía no puedo hacer esta integral, pero yo puedo recordar que para un gas ideal se cumple que el diferencial de energía interna es igual a NCB por delta T. ¿Sí? ¿Sí recuerdan esto? Y también yo puedo escribir a partir de la ecuación de gas ideal a P sobre T, porque PB es igual a nRT y entonces P sobre V, perdón, P sobre T es igual a NR sobre V, ¿sí? Entonces sustituyendo estas dos en mi integral, me quedaría que SF menos S0, o sea, delta S, y me gusta más delta S, es igual a NCB, que son constantes por la integral de, como lo dijimos, de un estado inicial a uno final de el diferencial de temperatura sobre la temperatura. Ahora sí ya podemos hacer esa integral. Y también la otra nos va a quedar muy similar. NR por la integral de B sobre V. Y esta integral ya la hemos hecho toda la vida. Entonces, operando, llegamos a que
en general, ¿eh? No estamos restringiendo o hablando de un proceso en específico. El cambio en la entropía para un gas ideal es N, el número de moles, recuerden, por CV, la capacidad calorífica a volumen constante, por el logaritmo natural de temperatura final sobre temperatura inicial, más NR por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. ¿Sí? Y bueno, esta expresión se nos puede reducir dependiendo del proceso en el que estemos considerando, del que estemos hablando, pero en general eso es lo que cumple, ¿no? Igual, si lo prefieren, pueden escribir esto como CP sobre, perdón, CP menos CV, para que les quede en términos de las capacidades caloríficas, o dejarlo así, o esta escribirla en términos de, bueno, eso no sería conveniente, en términos de gamma o de NR y gamma, pero en general, pues, este es el caso general, valga la redundancia, ¿sí? No sé si tengan alguna duda. ¿Todavía me escuchan? Va, ok. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar, o sea, a hacer problemitas. Y para eso les compilé tres problemas que espero que nos dé tiempo de ver en la sesión del día de hoy. Obviamente interesantes, espero que les gusten y se los voy a mandar al grupo. Vamos a ir en orden. Por ahí ya les debieron haber llegado al WhatsApp. Me dicen cuando ya los tengan abiertos. Bueno, entonces vamos a comenzar. Yo también los voy a abrir. Ujú. Y el primero es un ciclo más, que debería de ser directo relativamente, ¿no? Y entonces, por favor, lean todo el problema uno y cuando terminen de leerlo me dicen, por favor.
¿Ya lo leyeron y entendieron entonces? Lo más importante. Por ahí tengo un error porque puse 4 1 2 3 4 y 1 2 3. Las últimas tres, o sea, el uno 2 y 3 enlistados al final son las preguntas y uno 2 3 y 4 representan los procesos, que ahí dice pasos, pero son procesos. Entonces, uno 2 3 y 4 son, hablan de qué tipo de proceso es y uno 2 y 3 son las preguntas, ¿no? Entonces, este problema tiene tres preguntas y la primera me dice que qué procesos requieren de la transferencia de calor al gas, o sea, Q positivo. Para cada uno de estos pasos indique el aporte en términos de P0, V0, alfa y beta, ¿no? Alguien que tenga, o sea, se puede responder en la primera pregunta de esta pregunta uno visualmente, pero también se puede demostrar pues analíticamente, ¿no? Entonces, ¿alguien sabe qué procesos son en los que se absorbe calor, entra calor al sistema o Q es positivo, vaya? Bueno, eso es lo que dice la primera pregunta. La segunda pregunta dice que en qué relación cumplen alfa y beta para que la eficiencia de ese ciclo se aproxime a la de Carnot. Y ahora te pide la última, la última pregunta, que es la eficiencia en términos de alfa y beta. Entonces, este problema, si no, mejor no les digo, pero puede ser spoiler lo que les iba a decir, pero quizá convenga resolverlo paso a paso juntos. Entonces, como podría ser conveniente para la mayoría de ciclos, o creo que así me gusta trabajarlo a mí, es yendo proceso a proceso. Al final de cuentas, siempre que te pida la eficiencia, te va a servir mucho analizar proceso a proceso el ciclo, ¿no? Pero en este caso, como la primera pregunta no me dicen que calcule la eficiencia, pues quizá no convenga analizar proceso a proceso, ¿no? Sino simplemente, en este caso, los únicos dos procesos en los que el calor entra, ¿no? Pero al final de cuentas, de cierta manera puede ser que me sea útil ver todos los procesos porque al final lo que pide es la eficiencia. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces, para mayor comodidad voy a usar numeritos uno 2 3 y 4 indicando los estados. Y la primera, el primer proceso es un proceso isobárico, una expansión isobárica, ¿no? Entonces a mí me gusta, siempre que trabajo con un ciclo, pongo qué proceso estoy hablando y normalmente pongo qué tipo de proceso es, ¿no? Expansión isobárica, para seguir un orden. Entonces, para la expansión isobárica, resulta que yo puedo calcular directamente el calor porque a presión constante se cumple que ese calor del proceso uno a 2 va a ser igual a la capacidad calorífica a presión constante por el número de moles. Entonces, puedo ponerlo como P por delta T por el número de moles por delta T, ¿no? Entonces, en este caso, si yo incluyo en mi capacidad calorífica los moles, pues
es capacidad calorífica molar, ¿no? Entonces, para escribir una letra menos, me puede convenir hacerlo de esta manera porque no me está restringiendo el problema que use una u otra, ¿no? O sea, ya sea la capacidad calorífica o capacidad calorífica molar. Entonces, otra cosa que me dice el problema es que es monoatómico, entonces ya sé cuánto vale CP y entonces también podría determinar el delta T, ¿no? Porque del estado 1 a 2 es un proceso isobárico que conecta dos isotermas de tal manera que ese delta T sería igual a Cp por la temperatura final, que es uno más beta por T0 menos T0, la temperatura inicial, ¿sí? Y bueno, esto simplemente es Cp por beta por T0. Y ya tendría que esta cantidad es positiva porque beta es positivo, Cp es positivo y obviamente T0 es positivo. Y mi primer respuesta de esta primer inciso estaría en el primer paso que estoy haciendo, que sería para un gas monoatómico es 5 medios de beta por T0. ¿Qué es T0? T0 es P0 por B0 entre NR, entonces aquí la R y la N de la capacidad calorífica se me van, ¿sí? Entonces, la primera respuesta, como esto es positivo, el calor es absorbido por el sistema y es 5 medios de beta por P0 por V0. Ahora puedo calcular también, obviamente, el trabajo, porque es un proceso isobárico que es bastante sencillo de calcular si conozco el incremento de temperatura. Entonces, el trabajo hecho por el sistema sería P por delta V, o sea, P0 por delta V de 1 a 2, ¿no? O sea, P0 por S delta V, pues lo podría calcular en términos de la ecuación de gas ideal y con estas temperaturas, ¿no? Entonces, eso me va a poder servir quizá para el inciso de la eficiencia, porque ahorita en este inciso no me pide el, el trabajo realizado por el gas o por el sistema. Bueno, en este caso es un gas. Entonces, bueno, ¿no? Este es el trabajo hecho de 1 a 2. Para este inciso sería eso lo del proceso 1 a 2 y puedo irme al proceso de 2 a 3, ¿no? El proceso de 2 a 3 es isotérmico, como lo menciona el problema, y como es una expansión isotérmica, como delta V es cero, entonces el calor también es positivo, ¿no? Porque el gas se expande, por lo tanto realiza trabajo positivo y como el trabajo hecho por el gas es el mismo, es igual al trabajo, perdón, es igual al calor, entonces ambos son positivos. Y entonces, como delta V es cero, entonces Q2 a 3 es igual a cero, entonces Q de 2 a 3 es igual a menos el trabajo hecho sobre el sistema, o sea,
la integral de P de B, ahora de un estado de un volumen V2 a un volumen V3, ¿no? Y bueno, ustedes deben de llegar a que justamente eso va a ser igual a NR T0 por uno más beta, que es la temperatura de ese proceso, por el logaritmo natural de V3 entre V2. Y también con la ecuación de gas ideal pueden encontrar V3 y V2 para que les quede la respuesta en términos de que lo que se les pide, ¿no? Que es P0, V0, alfa y beta, ¿no? Entonces sería P0, V0 por uno más beta por el logaritmo natural de alfa. Y este también es positivo, entonces resulta que ya son todos los procesos en los que se absorbe calor, el uno y de 1 a 2 y de 2 a 3, lo cual tiene sentido porque esas son las expansiones y cuando el gas se expande, el trabajo realizado por el gas es positivo y como es igual al cambio en la energía interna del proceso de regreso, pues tiene que ser positivo el calor de ambos, ¿no? De 1 a 2 y de 2 a 3. Y esas serían las respuestas para el inciso 1. El inciso 2, yo puedo continuar y me conviene continuar con este mismo trabajo para cada proceso, pero si de plano ya no tengo tiempo, o sea, pensando prácticamente, de manera práctica, es decir, imaginándome en una situación de la Olimpiada, si yo me enfrento con este problema y el primer inciso solo me pide esto, pues me conviene solo poner esto para la solución de ese inciso. Entonces, por eso es que también es difícil escoger a veces por qué pasos irse, porque a veces hacer más trabajo te permite visualizar mejor las cosas, pero te quita tiempo, ¿no? Como puede ser en este caso. Pero si nos pasamos a la pregunta 2, dice que qué condiciones o qué relación hay entre alfa y beta para que la eficiencia se aproxime a la de Carnot. Hay dos formas de verlo. Para encontrar esa relación entre alfa y beta de tal manera que la eficiencia de este ciclo se aproxima a la de Carnot, lo que puedo hacer es calcular la eficiencia de este ciclo tal cual en términos de alfa y beta y luego ver cuál sería la eficiencia del ciclo de Carnot en términos de alfa y beta y relacionarlas y encontrar esa aproximación o pensar este proceso de una forma en específico y comparándolo con el ciclo de Carnot. Entonces, la solución oficial hace esto lo último que les acabo de decir, que creo que es más difícil que se, que llegue a la mente, vaya, que, que es básicamente lo que sucede es que en el ciclo de Carnot, ustedes recuerden que es dos isotermas y dos adiabáticas y dos procesos adiabáticos, dos curvas adiabáticas. Entonces, lo que sucede es que el calor que entra y sale sucede a la misma temperatura, ¿no? O sea que todo el calor que entra y todo el calor que sale suceden en procesos isotérmicos. O sea, todo el calor que entra es en el proceso isotérmico de acá arriba y todo el calor que sale es en el proceso isotérmico de acá abajo. Y en este ciclo tenemos un proceso isotérmico y otro proceso isotérmico, uno que ya vimos que absorbe calor y otro que lo disipa y otro proceso isobárico que absorbe calor y otro que expulsa calor, ¿no? Entonces, lo que sucede es que prácticamente si queremos que todo el calor para que se parezca a un ciclo de Carnot entre y salga en los procesos isotérmicos, tenemos que hacer que se cumpla una condición de tal manera que este calor que yo estoy pintando con flechas rojas
de los procesos isobáricos sea despreciable comparado con el de sus respectivos procesos isotérmicos, ¿no? Es decir, que el calor que entra del proceso 2 y 3 debe ser mucho mayor al proceso uno y 2, ¿no? Es decir, que para el inciso 2 la forma en la que esto se parece a un ciclo de Carnot es cuando el calor de 2 a 3 es mucho mayor que el calor de uno a 2. Y bueno, como los otros van a ser negativos, voy a manejar el valor absoluto, ¿no? Y la otra condición que se debe cumplir es que también cuando el calor sale, tiene que solo salir por la parte isotérmica para que se aproxime a un ciclo de Carnot. Tiene que ser Q de 4 a 1 en valor absoluto, mucho mayor que Q de 3 a 4, ¿sí? No sé si me di a entender con esta idea. Obviamente esta no es la respuesta, pero esa es la idea que se debe de cumplir para que esto se parezca a un ciclo de Carnot. En el límite en el que el calor de 1 a 2 tienda a cero y el calor de 3 a 4 también tienda a cero, entonces esto hace que los procesos isotérmicos sean los únicos que absorban o extraigan calor, ¿no? Expulsen calor. Y como siempre va a existir el proceso uno, 2 y 3 y 4, para hacer esa comparación o esa tendencia a cero, pues realmente lo que podemos decir es que el del proceso isotérmico de 2 a 3 sea mucho mayor al del proceso isobárico de uno a 2. Y análogamente, el proceso isotérmico de 4 a 1 sea mucho mayor que el proceso isobárico de 3 a 4. ¿Sí? Ahora, puedo seguir con esta idea y para esto tendría que calcular esto de aquí abajo, porque yo ya calculé estas de aquí, que justamente son las que tengo ahí arriba. Vamos a ver qué condición me dan estas dos. O sea, si Q23, que es P0 por V0 por uno más beta por logaritmo natural de alfa, es mucho mayor que Q12, que era 5 medios de beta por P0 por V0. Entonces, logaritmo natural de alfa debe de ser mucho mayor que beta sobre beta más uno, ¿no? ¿Sí? Porque se cancela el P0 por el V0. Y bueno, esa constante, pues también la podría incluir, ¿sí? O sea, esto de aquí. Y bueno, tendría que calcular entonces los valores de Q de 4 a 1 y Q de 3 a 4 para hacer esta condición y ver si obtengo algo parecido a esto o algo que sea mejor que eso y ver si es igual, pues esa es la condición, ¿no? O la otra cosa es, bueno, eso sería cómo podría proceder de una forma para este inciso, ¿sí? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿O hay alguna pregunta? Ok, entonces, bueno, ustedes pueden hacer lo mismo que yo hice para el inciso uno y 2 y deben de llegar a que el valor absoluto de Q de 3 a 4 les va a dar algo como 5 medios
de beta por V0 por V0. Y entonces también esto de 4 a 1 lo pueden obtener de la misma manera. Y les va a dar P0 por V0 por logaritmo natural de alfa. ¿Sí? Y bueno, relacionando estas dos, usando la condición de ahí arriba, tendría que, entonces, P0 por V0 por logaritmo natural de alfa es mucho mayor que 5 medios de beta por P0 por V0. Y tengo lo mismo, bueno, parecido que logaritmo natural de alfa es mucho mayor que 5 medios de beta. ¿Sí? Entonces, esta podría ser la respuesta, ¿no? Para este segundo inciso. Ahora, ujú, la otra forma de hacer este inciso es haciendo primero el inciso 3 que te pide o te pregunta por la eficiencia en términos de alfa y beta. Entonces, la eficiencia, recuerden que se define de la siguiente manera. Y también aquí lo puedo hacer, como ya calculé todos los calores, digamos, pues lo puedo hacer de esta forma, ¿no? Que quizá es la más conveniente. Como este es el calor que sale, entonces QH sería la suma de Q23 más Q12, que son positivos. O también lo puedo hacer calculando el trabajo, ¿no? ¿Cómo calculo el trabajo? Pues como ya lo sé hacer con la integral. Entonces puedo calcular ya sea esto de aquí o poner esto de aquí, que en realidad para que lo visualice mejor lo voy a poner primero así. Entonces sería esto de aquí entre esto de aquí. Entonces, QH son las cantidades positivas del calor absorbido, o sea, del proceso de 1 a 2 y de 2 a 3 sumadas, o sea, tendría que sumar esta y esta para calcular QH, y QL sería la suma de los valores absolutos de esta y esta, ¿no? Entonces, aquí lo puedo poner así, de esta manera. QH sería igual a Q12 más Q23, que es el calor absorbido, y el otro es el calor liberado, que es QL igual a Q34 más Q41. Y bueno, ¿qué obtengo? De QH obtendría que es P0 por V0 por 5 medios de beta más beta más 1 por el logaritmo natural de alfa. Y de esto en valor absoluto sería, sumando los valores absolutos, sería P0 por V0 por 5 medios de beta más beta más 1 por el logaritmo natural de alfa. No, aquí estoy mal. Ese beta más 1 no es. Entonces, en lugar de beta más 1 sería simplemente el logaritmo natural de alfa. Entonces, ahora sí, tengo que sustituir eso en mi expresión para calcular la eficiencia, si es que se deja el borrador.
5 medios de beta más logaritmo natural de alfa. Y bueno, para no perder más tiempo con estos problemas técnicos, si yo sustituyo, que tampoco es que me salte una información muy importante, debo de llegar a lo siguiente, que la eficiencia en términos de alfa y beta les va a dar, debería de quedar como beta por logaritmo natural de alfa, todo esto entre 5 medios de beta, bueno, si es que se deja esto, 5 medios de beta más beta más uno por el logaritmo natural de alfa. Ah, no, no, no puede ser. Y bueno, ahora, esta, supongamos que yo hice esto primero antes del inciso 2 porque de plano no se me ocurría cómo hacer el inciso 2. Yo sé que el ciclo de Carnot cumple que su eficiencia es esta de acá, ¿sí? Entonces, análogamente a este ciclo, esa TL sería T0 y esa TH sería uno más beta por T0. Entonces, la eficiencia de Carnot para este ciclo, la cual se debe cumplir con la aproximación que yo puse arriba, debe de ser uno menos T0 sobre beta más uno por T0, lo que es lo mismo que beta más uno, beta sobre beta más uno, creo. Entonces, ¿en qué condiciones esta, esta eta que yo tengo del lado derecho se iguala o se aproxima a la de Carnot que debería obtener si es lo que quiero? O sea, bueno, ¿qué puedo hacer? Para que se vaya apareciendo, a mí se me ocurre dividir entre el logaritmo natural de alfa. Arriba me quedaría beta entre 5 medios de beta sobre logaritmo natural de alfa. Más beta más uno. ¿Sí? Y aquí ya lo tengo. Ya voy a llegar a lo que puse aquí arriba. ¿Sí lo ven? Porque en el límite en el que esto es cero, o sea, cuando esto tiende a cero, esto se aproxima, bueno, a la de Carnot, que es beta sobre beta más uno. Entonces, para que sea esa, para que eso de ahí que puse en rojo, que subrayé de rojo, sea aproximadamente cero, entonces el logaritmo natural de alfa tiene que ser mucho mayor que 5 medios de beta, ¿sí? Entonces ya llegué a lo mismo que puse arriba de otra manera. Sí me di a entender. Entonces esa es otra forma de demostrar esa condición, ¿no? Que esa aproximación se cumple si 5 medios de beta es mucho menor que el logaritmo natural de alfa. Y bueno, efectivamente este problema es de la USAFO, o sea, la Olimpiada de Estados Unidos, es como su nacional del 2023. Creo que sí. O problema A3, no estoy seguro. Les ponen bastantitos problemas. Y no sé cuánto tiempo les dan, pero
Este ni siquiera es un problema completo de la USAFU. Pero bueno, más o menos así están las ideas para resolver este problema. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta. 90 minutos para... ¿Y sabes cuántos problemas vienen en cada sesión? Ajá, sí, 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 funciona un poquito diferente. Sí, pero bueno, también es una buena fuente de estudios para la Olimpiada. Y también los de termo, con lo que hemos visto, los de ciclo son bastante logrables, creo. Ah, sí, los de la vez, creo que sí tiene sentido que sean más difíciles. O sea que en el 2023 fueron tres en la primera ronda y este ni siquiera, bueno, sí es como la mitad de uno. Entonces, para que más o menos calen el nivel que se traen los gringos. Bueno, si no hay otro comentario, duda, vamos a pasar con el otro problema que pues, también es gringo, digamos. Y bueno, el problema 2, léanlo por favor, mientras lo voy a copiar porque este sí está, sí cabe. Y me gustaría que ustedes se lo aventaran para que yo les ayude con el 3, ¿vale? Entonces, son libres de intentar el problema 2. Y si tienen algo, me dicen. Adelante, por favor.
¿Cómo vamos? ¿Ya quedó? ¿Alguien que quiera compartir sus ideas? Para este problema, pues hay que usar una idea que sutilmente se mencionó, pero pues es importante. Entonces, no sé si ya tenga alguien algo. Como es un motor de Carnot, se cumple esta ecuación para empezar, porque como es reversible, cíclica, por lo de la desigualdad de Clausius, pues igual se puede ver en un ciclo de Carnot, vale esto cero. Y ya con esto tendríamos que, pues, combinar otras expresiones que conocemos, ¿no? Como esta definición de entropía, o bueno, esta ecuación para la entropía y también para el diferencial del calor. Entonces, vamos a combinar esto de aquí con el hecho de que TQ es igual a la capacidad calorífica por el DT. Entonces, relacionando esas dos ecuaciones, integrando, haciendo que la temperatura varía de 1 a TF y de T2 a TF para cada cuerpo, yo debo llegar a que la temperatura final va a ser igual a la raíz cuadrada de T1 por T2. ¿Sí? Y para el inciso, bueno, no inciso. Para el trabajo realizado, pues es como usar conservación de la energía, porque la energía térmica, el cambio en la energía térmica de los cuerpos es la capacidad calorífica por el cambio de temperatura, y eso debe ser igual al negativo del trabajo, ¿no? Entonces, otra vez usando esta expresión, o más bien la suma de los calores que me da estos dos es igual al negativo del trabajo, pues tengo que llegar a que el trabajo se debe de ver de la siguiente manera. O sea, ustedes deberían llegar ahorita a que es la capacidad calorífica por la temperatura uno más la temperatura 2 menos 2 veces la raíz cuadrada de el T1 por el T2, ¿sí? Y bueno, estas son las respuestas para este problema, que también es más rápido que el anterior, definitivamente. Y bueno, utiliza pues de manera sencilla esa ecuación para la entropía, y entonces pues esas serían las respuestas de ese ejercicio. Ahora, no dice que el proceso es reversible, pero si te dice que es de Carnot, si te dice que es de Carnot es porque ya debes de asumir que es reversible, porque esa es una de las características del ciclo de Carnot. Para que cumpla todo lo que cumple, es reversible, ¿vale? 吧。
Entonces, vamos con con el problema 3 que para el problema 3 consiste en deducir una ecuación general para la entropía en términos de el número de moléculas, porque resulta que en realidad la entropía es una propiedad extensiva, ¿no? Entonces, también se puede hacer este proceso o esta demostración o llegar a esta ecuación partiendo de la ecuación a la que se busca llegar en este problema, pero esa es de otra forma. Lo que hoy nos interesa es demostrar que, de cierta manera, la entropía es una propiedad extensiva, partiendo de lo que ahorita vimos conmigo de entropía, ¿no? Entonces, quiero que lean el problema 3 y cuando lo terminen de leer, lo comenzamos a ver. Entonces, me avisan, por favor, cuando terminen. ¿Listo? Vamos, si ya terminaron, si no, interrúmpanme y díganme, pero si no, si ya más bien, vamos a comenzar. Entonces, ok, te vamos a dar más tiempecito, va.
Bueno, vamos a ver qué nos dice este problema. En principio, los primeros incisos, como muchas veces podrían o deben de ser los más accesibles, ¿no? Bueno, en este caso sí. Te dice que tienes un gas ideal con n moles y un índice adiabático gamma con una presión inicial P y un volumen inicial V. Entonces dice que calcules el cambio en la entropía si tienes un proceso a volumen constante y y la presión final es P', ¿no? Entonces, esto ya lo sabemos hacer, porque simplemente ese cambio en la entropía, que yo voy a poner así de esta manera, delta S es igual a, en este caso, como tenemos un proceso a volumen constante, pues directamente el calor va a ser igual a, como el trabajo es cero, al diferencial de la energía interna, ¿no? O sea que dQ aquí, como es a volumen constante, también lo podemos ver que sería simplemente NSB por delta T, ¿no? Entonces, esto sería igual a dU porque la presión de la primera ley es constante, perdón, el volumen es constante, entonces el trabajo es cero. Y esto es lo mismo que NSB por dt sobre T de una temperatura T a una temperatura T prima. Bueno, sí, vamos a usar esta, vamos a ponerlo de esta forma. Entonces, bueno, esto significa que delta S sería igual a NSB por el logaritmo natural de T prima sobre T, ¿sí? Y bueno, a mí no me dice que cuál es la temperatura T prima. Obviamente yo asumí T prima, la temperatura a la cual es el estado en el que tiene presión P prima. Pero sí conozco la presión a la que le corresponde la temperatura T y la presión a la que le corresponde la temperatura T prima. Como la presión es directamente proporcional a la temperatura según la primera ley, yo puedo poner esto como la igualdad, o sea, puedo poner que delta S es igual a poner en lugar de T, P, hacer ese cambio y es válido esto de aquí y esta sería la respuesta porque yo la necesito poner en términos de las cantidades de las cuales me habla el problema. Entonces, el inciso A, o más bien el inciso uno tiene esta como respuesta, ¿sí? ¿Vamos bien? Ahora, el 2 te dice que es ahora una presión constante, el proceso es isobárico, pero en términos de volumen, porque es hasta un volumen V'. Análogamente yo puedo hacer esto y como esa presión constante, entonces ese delta S para este caso sería igual a la integral, como ese diferencial de calor ahora va a ser a presión constante, simplemente es NSP por DT, ¿sí? Que es lo que cumple un proceso isobárico, ¿no? Es el valor de dQ. Y bueno, haciendo lo mismo, llego a que delta S, que en este caso estoy poniéndole el subíndice 2 para distinguirlo del inciso uno, va a ser igual a NSP por el logaritmo natural de T' sobre T
Y bueno, nuevamente, como el volumen es directamente proporcional a la temperatura según la ecuación de estado, es directamente proporcional, entonces delta S en términos de lo que me pide el problema o de lo que me habla el problema sería NSP por logaritmo natural de V' sobre V, ¿sí? Entonces este sería el inciso 2. Ahora, bueno, esto no es un menos. Este fue un rayón que se me fue que no iba. Ahora, ¿qué nos dice el inciso 3? El inciso 3 dice que combinando los resultados anteriores, tengo que encontrar una ecuación para la entropía en función de P y B que sea equivalente a S igual a N por CV, capacidad calorífica a volumen constante, por el logaritmo natural de PB a la gamma más alguna constante, que es siempre y cuando yo considere que el número de moles es constante. Eso de que N es constante no significa que esa sea la constante de mi ecuación de arriba. Es otra cosa. O sea, la palabra constante es otra cosa que no necesariamente es N. Lo que me dice o a lo que se refiere por cuando N es constante es que yo estoy asumiendo que el número de moles no cambia. Entonces, lo único que tengo que hacer es encontrar esa ecuación, demostrar esa ecuación, y como no me pide encontrar el valor de esa constante, pues hasta ahí, ¿no? Entonces, puedo asumir que yo quiero llegar a ese estado en el que se cumple la presión P' y V' a través de dos procesos, ¿no? Uno isobárico y uno isocórico, como me lo dijo el inciso, este, el inciso 1 y 2. Entonces yo puedo hablar de que el cambio de la entropía total sería igual a la suma de el cambio de la entropía del proceso isobárico más el proceso isotérmico. Y bueno, como tal, esto sería igual a S menos S0 y S1 la tengo ahí arriba, que es NSB por el logaritmo natural de P' sobre P, y S2 es NSP por el logaritmo natural de V' sobre V. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Pues si ustedes recuerdan esta relación de Mayer, CP, bueno, no es la de Mayer ni siquiera. CP entre CB es igual a gamma, ¿no? Entonces, no es la de Mayer, perdón la confusión. Entonces, CP entre CB es igual a gamma, y yo puedo expresar CP como gamma veces CB. Si sustituyo eso aquí, entonces me queda que S es igual a S0, que sería como una entropía inicial, más NSB por el logaritmo natural de P' sobre P más gamma CV por el logaritmo natural de por N, me comí la N, gamma CV por el logaritmo natural de P' sobre V. Y aquí ya tengo que usar propiedades de los logaritmos para notar que cada vez me acerco más a lo que quiero demostrar, porque S sería igual a S0 más factorizo N por CV. Tengo una suma de logaritmos. Este lo puedo pasar como el exponente, ¿no? Y sería NSB por el logaritmo natural de P' por V' a la gamma sobre P por V a la gamma, ¿no? Entonces, en realidad,
Esto de aquí es equivalente a lo que yo quiero demostrar, o sea, ya realmente llegué a lo que quería, porque ese cero menos, esto lo puedo descomponer como una resta, las cantidades iniciales serían equivalente a esa constante, ¿no? Entonces, esto es equivalente a NSB por el logaritmo natural de P por V prima, perdón, por V a la gama, más alguna constante, ¿no? O sea, estrictamente aquí yo supuse que llegaba a P' y V', pero esas P' y V' yo le puedo llamar cualquier P y V en general y se satisface que si esos son mis estados finales, los estados iniciales son parte de una constante, ¿no? Entonces ya demostré lo que quería. Y bueno, este es del inciso, ¿cómo se llama? El inciso 3. Bien, vamos con el 4. El 4 dice que ahora tengo una expansión donde no hay trabajo ni transferencia de calor y quiero que calcule y quiero calcular, perdón, el cambio de entropía, ¿no? Entonces, básicamente como esto depende de, de las condiciones iniciales, esa constante, podría decir que ese cambio de la entropía va a ser como decir NSB por el logaritmo natural de P o B a la gama, ¿no? Entonces, si yo tengo que es una expansión libre donde no hay trabajo ni transferencia de calor, eso significa que la energía interna no cambia y como la energía interna no cambia, la temperatura es constante. Entonces, esto me conviene escribirlo en términos de la temperatura usando justamente la equivalencia que yo ya he usado cuando estoy en un proceso adiabático, pues tengo que esto de aquí sería E por V a la gama menos uno, ¿no? Eso sería proporcional al cambio de la temperatura. Entonces, si yo parto de esta ecuación, me estoy comiendo aquí los estados iniciales. Entonces es un cociente entre los estados finales y los estados iniciales, ¿no? Que yo estoy suponiendo. Entonces aquí realmente tendría que ir la misma temperatura y un volumen inicial. Y bueno, eso significa que el volumen se me va a cancelar y esa entropía se supone que el cambio debería ser como NCB por el logaritmo natural. Aquí ya no me cabe. V a la gama menos uno sobre V0 a la gama menos uno, ¿no? Teóricamente. Y bueno, como gamma menos uno se relaciona con CP y CV, chance y aquí me conviene ahora sí usar la relación de Mayer, pero bueno, de momento este inciso lo voy a dejar aquí, pero puede ser simplificado. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes recuerden que puedo usar esta idea, lo voy a escribir para que lo recuerden porque pues sí ayuda en el algebrita muchas veces. Entonces, si yo divido todo entre CV, tengo que gamma menos uno es igual a por CV es igual a NR, ¿no? Entonces, CV es NR entre gamma menos uno. Y aquí chance cuando use propiedades de los logaritmos puede bajar y ya
se puede simplificar en términos de gamma. Eso lo pueden hacer ustedes. Entonces, el inciso 5 dice que, bueno, hasta ahora no hemos asumido que S dependa de N, pero en realidad como la entropía es extensiva, sí debe de depender de N. Entonces, resulta que S sobre N es proporcional a esa ecuación que tienen ahí y debo de encontrar esa F de N, ¿no? Para que lo de la derecha sea independiente de N. Entonces, básicamente lo que me dice esto es que S sobre N es igual a CV por el logaritmo natural de PV a la gamma por una función de N tal que haga este producto independiente de N. Por qué tiene que ser así? Porque como tal, en general, P y V dependen de N, ¿no? Entonces, básicamente lo que me dice es que encuentre una F de N tal que me cancele la dependencia de N, o sea, del número de moles de esta expresión. Y para hacerlo, puedo recurrir otra vez a la ecuación de gas ideal. Entonces, eh, me conviene poner a la presión es igual a nRT sobre V. Entonces, ¿qué pasa si sustituyo S sobre N igual a CV por el logaritmo natural de nRT sobre V por V a la gamma por F de N? Tengo que, bueno, aquí tengo a N, pero déjenme ver a qué se simplifica esto. Si yo sustituyo nuevamente, si yo simplifico, perdón, más bien, CB por el logaritmo natural de nRT por V a la gamma menos uno por F de N es igual a S sobre N, ¿no? Entonces, esto de aquí debe de ser independiente de N. Lo que quiero que noten es que aquí ya está directamente en esta parte de aquí, esto es N a la gamma, o sea, es proporcional a N a la gamma porque V a la gamma es proporcional a N a la gamma y N a la uno se cancela con este uno de aquí. O sea que yo puedo otra vez poner al volumen. Creo que a ver, o sea, si el volumen es igual a N RT sobre P, entonces esto sería equivalente a poner, creo que, creo que hacer esto sería meterme en un paso extra que no es conveniente, pero estoy tratando de ponerlo para que visualicemos que es así. Bueno, el punto es que aquí tendría nRT sobre P a la gamma menos uno, ¿sí? Yo lo que busco es que todo eso de naranja sea independiente de... Y si me fijo en n lo tengo a la uno por n a la gamma menos uno, lo cual es lo mismo que n a la gamma, si me fijo únicamente en n. Entonces, lo de azul es proporcional a n a la gamma. Pero como me dice el problema que busco que sea independiente todo lo naranja de n a la gamma, entonces esa f de n que multiplica eso tiene que ser
tal que anule esa dependencia de n. Y eso se hace cuando ese producto es igual a uno, o sea que n a la gamma necesita multiplicarse por n a la menos gamma. Y bueno, eso es uno y se vuelve independiente de n. Entonces f de n pues tiene que ser proporcional o igual a n a la menos gamma, ¿no? No sé si me hice mucho lío o si me di a entender con esta idea de que cancelemos la dependencia con n. Y bueno, dicho esto, entonces f de n es igual a n a la menos gamma. No sé si tengan alguna pregunta entonces. Creo que sí. Mm, es más fácil visualizarlo haciendo la sustitución de esto. Bueno, o sea, sí, se llega a lo mismo, ¿no? De que n tiene que ser, f de n es igual a n a la menos gamma. Eso es lo importante. Bueno, aquí no es una proporcionalidad porque ya tal cual me está dando esto de aquí, entonces esa función pues debería de ser una igualdad. Y sí, ¿no? O sea, lo que les decía es que si aquí hubiera sustituido al volumen como esto de aquí, pues sería más fácil visualizar que ya tendría nr a la gama, ¿no? Pero bueno, la idea era esta. Mm, sería SP. Bueno, sí. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, si no hay preguntas, oigan, ¿saben fechas para selectivos? ¿Cómo se sienten? ¿Están aprovechando sus vacaciones o no? No les han dicho nada. Pues prepárense como si fuera a ser mañana. No les estoy diciendo que vaya a ser mañana, nada más les digo. No, 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 no. No, me arrepiento de haberlo dicho porque ahora ya se van a poder confundir. No, lo que les quería decir es que se sigan preparando, a eso me refería. No les avisan de un día para otro cuando son los selectivos, no nos avisan pero deberían estar listos si fuese mañana. Sus reacciones no me parecen favorables. Deberían ser de que, no deberían de ser de sorpresa porque deberían estar listos para cuando fuera. Pero sí, siempre da nervios y se siente presión y siempre piensas que te puedes preparar más. Pero bueno, eso es normal. Espero que sí estén aprovechando sus vacaciones para seguir estudiando. Si no, ya sufrirán en las competencias, pero bueno. Eso es otro tema, ¿no? Ya en su momento, si son seleccionados, lo sentirán. Pero bueno, no sé si haya dudas del tema. Reitero esto porque, pues, ya vimos lo más común de termodinámica en la Olimpiada. Ya estaríamos concluyendo eso. Y obviamente me gustaría seguir continuando viendo temas, que espero que sí se pueda. Y si nos da tiempo. Es decir, si no nos dicen que el selectivo es mañana o algo por el estilo, pues sí continuaríamos viendo más cositas, ¿no?
pero obviamente ya pasará a nuevos temas. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta.